15 de enero de 1891, New Haven, Connecticut. Dentro del estrecho y poco iluminado taller de costura de Winter Street, el aire caliente vibra con el calor de la estufa de hierro fundido. Afuera, el viento helado del invierno aúlla. Pero aquí, en esta pequeña casa de madera, la temperatura recuerda a pleno verano. Sobre la estufa, entre las brasas incandescentes, descansan pesadamente varios trozos de metal macizo. Estos son sadiros. Planchas de una sola pieza, las herramientas principales y más implacables en el arsenal de cualquier mujer del siglo XIX. Imagínese que está de pie en esta habitación. El aire está impregnado de un olor espeso y dulzón a almidón caliente, mezclado con el penetrante aroma del humo de leña y el casi imperceptible olor a algodón chamuscado. Junto a la mesa se encuentra Sarah Boone, una costurera afroamericana de unos 60 años. Gotas de sudor brillan en su rostro. Con una mano, envuelta en un grueso trapo para evitar quemarse, retira de la estufa una plancha de unos 6 libras de peso. Se la acerca a la cara y con un movimiento familiar, perfeccionado durante años, escupe sobre la suela al rojo vivo. La saliva salpica instantáneamente con un silbido agudo, convirtiéndose en una diminuta nube de vapor. La temperatura es perfecta. El metal está lo suficientemente caliente como para alisar las arrugas difíciles, pero no tanto como para quemar un agujero en la costosa seda. Sobre el escritorio improvisado de Sarah descansa un vestido de mujer inacabado. A finales del siglo XIX, el planchado no era simplemente una tarea doméstica, era un trabajo agotador, físicamente exigente y un complejo proceso químico-mecánico. Para comprender la magnitud del desafío al que se enfrentaba Sarah Boone a diario, es necesario examinar la moda de la época. La ropa no era un mero adorno para el cuerpo, era una intrincada construcción arquitectónica. Los vestidos de mujer incluían corsés, múltiples enaguas, corpiños rígidos y, lo más importante, mangas increíblemente complejas. Las mangas de estilo chigot o pierna de cordero estaban ganando popularidad rápidamente, increíblemente voluminosas en el hombro y ajustadas al antebrazo hasta la muñeca. El planchado de tales atuendos requería la alteración de la estructura misma del tejido a nivel molecular. Las fibras de algodón y lino consisten en largas cadenas poliméricas de celulosa, unidas por enlaces de hidrógeno. Cuando la tela se arruga durante el lavado o el uso, estos enlaces fijan las fibras en un estado caótico y roto. Para devolverle la suavidad a la tela, la costurera necesitaba interactuar con ella mediante 3 elementos: humedad, alta temperatura y presión mecánica. La humedad debilitaba los enlaces de hidrógeno existentes. El calor de la plancha de hierro fundido hacía que las moléculas se movieran más rápido, y la enorme presión del pesado metal alineaba forzosamente las fibras en líneas rectas y paralelas. A medida que la tela se enfriaba, nuevos enlaces de hidrógeno fijaban la superficie perfecta y lisa. Sin embargo, la ciencia del planchado se enfrentó a un obstáculo geométrico insuperable. En la década de 1890, prácticamente no existía equipo especializado para este proceso. La mayoría de la gente planchaba la ropa directamente sobre las mesas de la cocina, cubiertas con una vieja manta de lana para no dañar la madera. Las costureras y lavanderas profesionales a veces utilizaban una tabla de madera larga y completamente recta, que colocaban entre los respaldos de 2 sillas. Ahí radicaba el defecto fundamental que atormentaba a Sarah Boone. La tabla recta tenía una superficie plana y bidimensional, pero el cuerpo humano y la ropa cosida para él era tridimensional. Sarah mira la manga compleja y ornamentada del vestido que tiene delante. Si coloca esta pieza cilíndrica de tela sobre una tabla plana y pasa una plancha pesada por encima, inevitablemente aplastará el cilindro. Sí, la tela quedará lisa, pero se formarán 2 pliegues afilados y feos en los bordes de la manga. Para el corte perfecto que las clientas esperaban de una costurera de alta gama,
Esto era absolutamente inaceptable. Una mujer de la época victoriana no podía permitirse salir en público con arrugas en las mangas o en el pecho. Para evitar estas arrugas, Sara tenía que recurrir a artilugios desesperados. Enrollaba toallas viejas en rodillos apretados y los metía dentro de las mangas, intentando crear alguna semejanza de soporte voluminoso. Luego, tomaba una plancha pesada y caliente y, equilibrándola en el aire, intentaba alisar la tela alrededor de este rodillo, arriesgándose en cualquier momento a quemarse las muñecas con el hierro incandescente. Era un proceso lento, agonizante y peligroso. Las planchas de hierro se enfriaban rápidamente, cediendo su calor a la tela húmeda. Cada 10 minutos, la plancha tenía que ser devuelta al horno y se tomaba una nueva, recién calentada. Además, la plancha debía limpiarse constantemente de hollín y tizne, que podían destruir en un instante la tela blanca como la nieve sobre la que la costurera había trabajado durante largas semanas. Fue durante una de esas largas y agotadoras tardes en el taller de New Haven, mirando una tabla de madera recta y tosca, apoyada en 2 sillas, que Sarah Boone tuvo la idea que cambiaría para siempre la historia de los electrodomésticos. Se dio cuenta de que el problema no eran las planchas ni la tela. El problema era la superficie. ¿Por qué intentamos planchar ropa confeccionada a la medida del cuerpo sobre una superficie que parece una mesa rectangular? Se preguntó una pregunta sencilla pero revolucionaria. Sara dejó la pesada plancha. Se acercó a la mesa y cogió un trozo de carbón con el que solía marcar los patrones en la tela. En un trozo de papel grueso, comenzó a esbozar los contornos de una herramienta completamente nueva. Las líneas que dibujaba no eran rectas, eran curvas. Dibujaba una forma que se estrechaba hacia un extremo, imitando los contornos naturales de la mano y el hombro humanos. En su cabeza se estaba formando un concepto de ingeniería. El instrumento debía ser lo suficientemente estrecho como para poder introducirlo dentro de la manga de un vestido de mujer, permitiendo que la tela se envolviera completamente alrededor de la base de madera. De este modo, la costurera podría planchar la tela por un lado, luego, simplemente, girar la manga alrededor de la tabla, evitando la creación de pliegues afilados en los bordes. Además, la tabla debía ser de doble cara y tener bordes curvos para adaptarse a las complejas líneas de corte de los corpiños y corsés de mujer. Para Sarah Boone, no se trataba de una invención abstracta en busca de una patente. Era una cuestión de supervivencia de su negocio, de ahorrar cientos de horas de arduo trabajo y de prevenir las quemaduras que cubrían sus manos. Como mujer nacida en la esclavitud antes de la Guerra Civil, conocía el precio del trabajo físico duro mejor que nadie. Su camino desde las plantaciones de esclavos del sur hasta su propio taller en el norte estuvo pavimentado con una increíble resiliencia. Y ahora, esa resiliencia, multiplicada por una profunda comprensión del arte de la sastrería, se estaba convirtiendo en una ingeniosa solución técnica. Miraba su boceto a la tenue luz de una lámpara de queroseno. En el papel nacía el prototipo de una tabla de planchar moderna, pero desde un simple dibujo a carboncillo hasta la creación de un prototipo de trabajo real y, mucho menos, hasta el reconocimiento oficial en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, Sara tenía un camino increíblemente difícil por delante. Necesitaba encontrar a un carpintero que pudiera tallar la madera según sus dibujos anatómicos y demostrar a los ingenieros de Washington que una mujer negra había creado algo que las mentes más brillantes de la época no habían concebido. La primavera de 1891 trajo a New Haven humedad y lluvias torrenciales, pero dentro del taller de Sarah Boone, el trabajo hervía con renovada energía. Un boceto, dibujado a carboncillo sobre un trozo de papel grueso, yacía ahora sobre la mesa de trabajo, enriqueciéndose con detalles, proporciones matemáticas y cálculos técnicos. La transición de una idea genial a un prototipo físico funcional requería no solo imaginación, sino una profunda comprensión de la mecánica de materiales y la termodinámica. Sara comprendió que para llevar a cabo su idea,
Una tabla plana ordinaria no sería suficiente. Necesitaba crear una herramienta que funcionara según el principio de una viga en voladizo. Imagina un puente fijado solo en una orilla, mientras que su otro extremo flota libremente sobre el agua. Así es como debía funcionar la tabla ideal para mangas. Un extremo debía estar firmemente fijado o soportado, de manera que el otro permaneciera completamente libre. Solo entonces, la costurera podría deslizar una manga estrecha y cosida en forma de cilindro de un vestido de mujer sobre la base de madera, como un calcetín en un pie. El primer y más complejo desafío de ingeniería fue la elección del material correcto y la formación de los contornos. La madera debía ser lo suficientemente resistente para soportar la presión diaria de las planchas de hierro fundido de 6 a 10 libras, sobre las cuales las costureras se apoyaban con todo el peso de su cuerpo. Al mismo tiempo, no podía ser demasiado pesada, de lo contrario, sería imposible voltear y guardar la tabla después del trabajo. En el taller, impregnado del aroma de virutas de madera fresca y aceite de linaza, comenzó el nacimiento del primer prototipo anatómico. De un solo bloque de madera de calidad, se talló una forma sin precedentes en la historia del hogar. Sarah diseñó una tabla que era increíblemente estrecha en un extremo y se ensanchaba suavemente hacia el otro. Pero la verdadera innovación residía en los bordes. No eran rectos. Sarah incorporated complex asymmetrical curves into the design. One side of the board featured a smooth, convex curve that perfectly mirrored the outer seam of a woman's sleeve. The opposite side had a slight concavity. It was specifically designed for the inner sleeve seam, which lay closer to the body and had a completely different cut geometry. In this way, the board became double-sided. The tool literally mimicked the shape of a human arm. Pero el árbol desnudo, incluso perfectamente lijado, era inadecuado para planchar tejidos delicados. Si Sarah hubiera intentado planchar seda fina o batista blanquísima con una plancha de hierro fundido al rojo vivo directamente sobre una superficie de madera dura, habrían ocurrido varias catástrofes de inmediato. En primer lugar, al calentarse por encima de los 100 grados Celsius, la madera comenzaría a liberar resinas y aceites naturales que arruinarían permanentemente la tela con manchas amarillas. En segundo lugar, la superficie dura aplastaría las costuras, dejando marcas antiestéticas y brillantes en el anverso de la ropa en los lugares donde la tela se doblaba. Aquí entraba en juego la profunda comprensión de Sarah de la física textil. Sabía que debía haber un amortiguador que regulara la temperatura entre el metal caliente y la madera maciza. Este amortiguador debía absorber el vapor, distribuir el calor de manera uniforme y proporcionar una amortiguación ligera para que las costuras pudieran hundirse en la superficie en lugar de aplastarse. Imagina a Sarah envolviendo cuidadosamente una base de madera tallada con capas de materiales. Primero, estira fieltro de lana grueso sobre la tabla. La lana tiene una asombrosa capacidad para absorber la humedad, hasta 1/3 de su propio peso, sin sentirse húmeda al tacto. Esto significaba que, cuando la plancha caliente convertía la humedad de las telas en vapor, este vapor no quedaba atrapado en las fibras de algodón, sino que se movía hacia la capa de fieltro, permitiendo que los enlaces de celulosa de la tela se enfriaran rápidamente y se fijaran en una forma perfectamente lisa. Encima de la capa de lana, Sarah tensaba firmemente muselina resistente sin blanquear o tela de algodón gruesa que pudiera retirarse y lavarse fácilmente. Esta construcción de múltiples capas transformaba un simple trozo de madera en una superficie de trabajo de alta tecnología del siglo XIX. Llegó el día de la primera prueba real del prototipo. En el taller de New Haven, Sarah toma el elemento más complejo del guardarropa victoriano, una voluminosa manga abullonada, repleta de pliegues intrincados en el hombro y estrechándose ceñidamente hacia la muñeca. Anteriormente, planchar esta pieza le habría llevado al menos media hora de laboriosas manipulaciones con toallas enrolladas y el riesgo constante de quemarse las manos. Ella coloca la parte estrecha de la manga sobre el extremo libre y redondeado de su nueva tabla. La tela se desliza suavemente sobre el acolchado de muselina, envolviendo completamente la madera. La manga queda tensa y lisa, sin una sola arruga.
Sara retira del horno el sadirón caliente a varios cientos de grados. El metal irradia calor a su rostro. Ella baja la plancha sobre la tela. Se oye un silbido agudo y satisfactorio. La plancha se desliza sobre la superficie y la enorme presión mecánica combinada con la alta temperatura hace que las cadenas poliméricas de las fibras de algodón se alineen perfectamente. Pero lo más importante ocurre a continuación. En lugar de intentar alisar los bordes a ciegas, Sara simplemente toma la parte colgante de la manga y la gira alrededor de la tabla unos centímetros. Lo que antes era el borde, ahora queda justo en el centro de la superficie de planchado. Pasa la plancha de nuevo. Las arrugas en los bordes, esa pesadilla eterna de todas las costureras del mundo, simplemente no se forman. La manga permanece como un cilindro perfecto y voluminoso. Es más, cuando Sara llega a la costura del hombro, se da cuenta de que puede darle la vuelta a su tabla. El borde curvo encaja perfectamente bajo la compleja costura de la sisa, permitiendo que la punta de la plancha penetre en los lugares más difíciles del corpiño. El invento funciona a la perfección. No solo ahorra tiempo, sino que eleva la calidad del planchado a un nivel nunca antes alcanzado. Pero una cosa es crear una herramienta brillante para tu propio taller, y otra muy distinta es anunciar tu invento a todo el país. A finales del siglo XIX, el sistema de patentes en los Estados Unidos era un proceso complejo, burocrático e increíblemente costoso. Para Sara Boone, este paso requería un coraje excepcional. Siendo afroamericana, nacida en 1832 en Carolina del Norte, pasó las primeras décadas de su vida en la era de la esclavitud legalizada. Los documentos históricos guardan silencio sobre las circunstancias exactas de sus primeros años y sobre cómo obtuvo su libertad, pero el mero hecho de que pudiera mudarse al norte, establecerse en Connecticut, aprender a leer y escribir, y luego abrir su propio negocio exitoso, atestiguaba su increíble fuerza de voluntad. En una época en la que las mujeres negras se enfrentaban a la doble barrera de la discriminación racial y de género, la idea de solicitar empleo en una agencia del gobierno federal a la par que ingenieros blancos varones parecía una audacia impensable. Sin embargo, Sara conocía el valor de su trabajo. Comprendía que su tabla no era una simple baratija conveniente. Era un dispositivo que resolvía un problema físico fundamental en el procesamiento mecánico de tejidos complejos. Era una herramienta que podía aliviar el arduo trabajo de cientos de miles de mujeres en todo el país, desde lavanderas y costureras profesionales hasta amas de casa comunes que pasaban horas de pie junto a hornos incandescentes. A principios de 1891, Sara Boone comenzó a preparar una solicitud formal de patente. Ella tenía que traducir su conocimiento práctico al lenguaje seco y preciso de los dibujos de ingeniería y las formulaciones legales. Cada curva, cada función de su tabla bilateral y asimétrica debía describirse de tal manera que los estrictos examinadores de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en Washington no pudieran encontrar ninguna razón para rechazarla. Comenzaba una batalla por el reconocimiento que inscribiría su nombre en la historia de la ingeniería mundial. 26 de abril de 1892, Washington, D.C., en el monumental edificio de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, en la calle F, reina una austera atmósfera burocrática. Los altos ventanales dejan pasar la luz de la mañana, que cae sobre largas mesas de roble repletas de miles de planos en papel, modelos de madera y voluminosos prototipos de máquinas de vapor, lámparas eléctricas y aperos agrícolas. Expertos con trajes sobrios examinan meticulosamente cada solicitud, buscando la más mínima señal de que el invento propuesto no sea nuevo o útil. Fue en este día que en los registros oficiales del gobierno de los Estados Unidos apareció una entrada que fijó para siempre el nombre de Sara Boone en los anales de la historia de la invención estadounidense y mundial. Se le concedió la patente de los Estados Unidos número 473.653. El documento se titulaba de forma sencilla y concisa: Tabla de planchar mejorada.
Imagínese esta hoja de papel, impresa con una densa tipografía, con detallados dibujos a tinta. Muestra la misma tabla asimétrica y curvada, nacida en el sofocante taller de New Haven. El dibujo demuestra la construcción con una asombrosa precisión de ingeniería. Los dibujos muestran claramente dos bordes curvos, uno convexo y otro cóncavo, un extremo que se estrecha y un soporte especial que permite que la tabla funcione como una viga en voladizo, dejando la parte estrecha completamente libre para tensar la tela. El texto de la solicitud de patente, escrito en nombre de Sarah, impresiona por su claridad técnica y su profunda comprensión del problema. En el documento, explica que el objetivo de su invención es crear un dispositivo barato, simple, conveniente y altamente eficiente, especialmente adaptado para planchar las costuras internas y externas de las mangas, de los vestidos, de mujer. Describe en detalle cómo la forma de la tabla permite que la tela se envuelva completamente alrededor de ella, eliminando la necesidad de planchar el material doblado por la mitad, lo que inevitablemente conducía a la formación de pliegues indeseables en los bordes. Además, Sarah señala la multifuncionalidad de su dispositivo. Los bordes curvos están diseñados no solo para las mangas, sino también para las costuras complejas y curvas en la cintura y el corpiño de los vestidos de mujer, que eran imposibles de alisar sobre una superficie plana. Obtener la patente fue un logro colosal. El mero hecho de que una mujer afroamericana a finales del siglo XIX, apenas 27 años después del fin de la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, pudiera navegar por el laberinto burocrático más complejo de Washington, pagar las elevadas tasas de patente y demostrar la singularidad de su invento ante expertos blancos, fue un acto de increíble perseverancia y genio técnico. Sarah Boone se convirtió en una de las primeras afroamericanas en la historia en obtener una patente a su nombre. Pero la patente fue solo una confirmación legal de su razón. La verdadera prueba para cualquier invención es su encuentro con la realidad del uso masivo. La invención de Sarah Boone apareció en el momento histórico más oportuno. Finales del siglo XIX y principios del XX fueron un periodo de rápido crecimiento en la industria de la confección y un cambio en la actitud de la sociedad hacia la higiene y la apariencia. En aquellos años, el planchado de ropa seguía siendo uno de los trabajos domésticos más duros y agotadores. Las lavanderas pasaban de 10 a 12 horas al día en habitaciones sofocantes, levantando pesados hierros de fundición, arriesgándose a quemaduras e inhalando monóxido de carbono de las estufas. Las costureras profesionales, que creaban elaborados trajes victorianos, pasaban horas dando forma a cada manga y volante. La introducción de la tabla de planchar de Sarah Boone provocó una revolución silenciosa pero poderosa en este campo. Por primera vez, apareció una herramienta que se adaptaba ergonómicamente a la forma del cuerpo humano y de la ropa. El principio de la viga en voladizo y el extremo estrecho y libre de la tabla permitieron a las mujeres estirar las mangas y las partes estrechas de la ropa directamente sobre la base de madera, transformando un proceso tridimensional en una tarea simple y plana. Esto no solo mejoró la calidad del planchado, redujo drásticamente el tiempo necesario para abordar prendas complejas. Las lavanderas y las amas de casa ya no tenían que luchar con rodillos de toalla metidos en las mangas. Podían planchar la tela por un lado y luego simplemente girarla alrededor de la tabla para planchar el otro, sin crear pliegues en los bordes. Las formas curvas de la tabla eran ideales para tratar corsés y corpiños, que en esa época tenían cortes complejos y entallados. Aunque los documentos históricos no conservan registros detallados sobre cómo Sarah Boone fabricaba y vendía sus tablas en New Haven, el impacto de su invento fue colosal. Su patente sentó el principio fundamental de construcción de tablas de planchar, que se utiliza hasta el día de hoy. Gradualmente, la forma propuesta por Sarah comenzó a evolucionar y fusionarse con otros inventos,
aparecieron patas plegables que permitieron que las tablas fueran de tamaño completo y se guardaran después de su uso, ahorrando espacio en apartamentos pequeños. Sin embargo, el elemento clave, un extremo estrecho y redondeado que sobresale libremente del soporte para poder colocar sobre él prendas de vestir de forma cilíndrica, se mantuvo sin cambios. Este elemento, concebido por una costurera en Connecticut en 1891, está presente en cada tabla de planchar moderna del mundo. Con el tiempo, el progreso tecnológico ha cambiado las planchas mismas. Las pesadas y peligrosas planchas de hierro, que había que calentar en la estufa, han dado paso a aparatos eléctricos ligeros con termostatos y generadores de vapor integrados. La ciencia del planchado ha avanzado mucho, automatizando el suministro de humedad y calor para romper los enlaces de hidrógeno en la celulosa. Pero a pesar de todas estas innovaciones de alta tecnología, el problema físico de la geometría del planchado sigue siendo el mismo. La ropa tridimensional todavía necesita ser planchada sobre una superficie que permita evitar pliegues planos. Y cada vez que una persona moderna se desliza la manga de una camisa, la pernera de un pantalón o el dobladillo de una falda sobre el extremo estrecho y redondeado de su tabla de planchar, está utilizando una solución ideada por Sarah Boone. Su nombre ha permanecido a la sombra de inventores más conocidos de la época, como Thomas Edison o Alexander Graham Bell. La historia de la tecnología a menudo se ha centrado en las máquinas, la electricidad y las comunicaciones, dejando de lado las herramientas que revolucionaron el trabajo doméstico y la vida cotidiana de millones de personas. Sarah Boone murió en 1900, apenas 8 años después de obtener su histórica patente. Fue enterrada en el cementerio Evergreen de New Haven, Connecticut. Durante muchas décadas, su tumba permaneció sin marcar hasta que, a principios del siglo XXI, un grupo de entusiastas e historiadores recaudó fondos para erigir un monumento, rindiendo homenaje a la mujer cuyo invento cambió para siempre la forma de cuidar la ropa. Su historia es un poderoso testimonio de que la innovación no siempre nace en laboratorios universitarios de alta tecnología con presupuestos multimillonarios. A menudo, los inventos más profundos y útiles surgen de la necesidad cotidiana, del arduo trabajo físico y de la mente aguda de personas que se enfrentan a un problema concreto y encuentran una solución de ingeniería elegante. Desde las plantaciones de esclavos del sur hasta su propio taller de costura en el norte, desde un trozo de papel con un boceto a carboncillo hasta una patente oficial del gobierno de los Estados Unidos, Sarah Boone recorrió un camino que desafió todas las barreras sociales y tecnológicas de su tiempo. Vio el mundo plano y bidimensional del planchado tradicional y le añadió una tercera dimensión. Se dio cuenta de que la ropa se crea para las personas y, por lo tanto, la herramienta para su cuidado debe imitar la forma del cuerpo humano. Y gracias a esta revelación, el pesado hierro fundido y el complejo corte finalmente encontraron su equilibrio perfecto en una pieza de madera estrecha y curva.